testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo estaba ciego, mas ahora veo la luz divina que me dio Jesús. Por eso nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura o en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Cristo rompió mis cadenas, me liberó. Cristo rompió mis cadenas, me liberó. Sí, para ser libres nos ha liberado Cristo. ¡Aleluya! Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Cristo rompió mis cadenas, me liberó. Cristo rompió mis cadenas, me liberó. Dios está aquí, qué hermoso es. Él nos prometió donde hay dos o tres. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor. Aquí el Espíritu de Dios se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Oh hermano, deja que se mueva. Oh hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en mí. Buenas noches, hermanos. Para mí nuevamente es un privilegio estar con ustedes, más en estos tiempos tan aciagos, tan difíciles, tiempos donde dependemos totalmente de nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Realmente estamos viendo cómo el Señor nos está llevando por un tema en el cual día tras día, sin importar las circunstancias, sin importar las situaciones que podamos ver, debemos es enfocarnos en Él, debemos es caminar por esa senda que Él ya ha allanado para ti y para mí, ese camino que, sin decir que no vamos a sufrir, sin decir que todo va a ser maravilloso, pero sabemos que al final
porque eso es lo que debemos nosotros apuntarle al final, saber tener clara nuestra meta, que es por una eternidad, no por un breve momento que estamos aquí en la tierra, sino por toda una eternidad. Os invito a que oremos. Padre, queremos colocar delante de ti nuestro corazón, nuestro interior, para que sea tocado por ti, para que tú realmente puedas hacer que estas semillas, que estas palabras que tú has declarado sobre cada uno de nosotros, toquen y hagan el efecto que tú deseas en cada corazón. Te agradecemos, bendito Señor, por las bendiciones que recibimos a diario de ti. Gracias, porque el tener vida en estos momentos es una gran bendición, porque tenemos oportunidad de arrepentimiento, porque cuántos en estos momentos, no más en Ucrania, en Rusia, los que están en esta guerra están muriendo hoy y tal vez no tuvieron la oportunidad de arrepentirse, de escuchar tu voz, de conocerte a ti. Pero nosotros tenemos ese privilegio de que tenemos una iglesia donde recibir palabra, donde reunirnos, donde conocerte cada día, y donde nos guían a buscarte a diario a ti, porque lo más importante, como nos lo has venido hablando, es esa intimidad, ese conocimiento tú a tú, donde tú esperas que a diario estemos contigo. Te damos toda la gloria a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hermanos, este domingo el Señor a través de la pastora nos hablaba, ya después de esos 10 puntos maravillosos para ser feliz, sin importar las circunstancias en las que estemos, nos hablaba de algo muy importante que son los fundamentos del cristiano. Nos hablaba de 3 puntos, nos dio a entender que van a haber muchos más, no nos dijeron cuántos, simplemente que nos van a dar más, pero nos dieron 3 puntos que debemos tener conciencia de ellos, tenemos que saber que estos fundamentos nos van a dar ese crecimiento, si los llevamos a cabo, obviamente. El primero es que el Señor demanda de nosotros ser perfectos. Y aquí es donde comienzan las cosas, porque todo es como una pequeña bola de nieve, arranca desde este punto, pero a medida que vayamos avanzando nos vamos a dar cuenta que tiene esa sincronía que el Señor espera. Entonces, cuando Él nos invita a que nosotros debemos ser perfectos, de hecho Él dice que seamos perfectos como vuestro Padre, nuestro Padre Celestial, el Eterno, es perfecto. Porque nuestra meta es esa, parecernos cada día más a nuestro Señor Jesucristo, el cual es uno con el Padre. Y entonces nos decía ahí una frase que me impactó mucho en este punto, y nos hablaba de la de la obligación que tenemos cada uno de nosotros a responder delante del Señor, ¿sí? Y nos decía, la obligación nuestra es responder a tan alto precio que el Señor pagó. Y no es simplemente un día, 2 días, sino que permanentemente, continuamente, tenemos que estar haciendo eso. Porque Él pagó un precio, y un precio de sangre, para que tú y yo pudiéramos disfrutar de una salvación. Y no solamente una salvación aquí en la tierra, sino una vida eterna. Pasar toda una eternidad con nuestro Padre. Entonces, eso es la obligación que tenemos tú y yo. Y ahí es donde nos pide ser perfectos, y nos hablaba que esa perfección va enfocada en seguir, en hacer todos estos principios que los encontramos en la palabra de Dios, esos principios cristianos que debemos ponerlos por obra cada día de nuestras vidas. ¿Listo? Nos decía en Efesios 4:13, en NTV dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir,
hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces tú y yo tenemos una meta y es llegar ¿qué? A la completa medida de Cristo. Y eso lo vamos obteniendo como un proceso que continuará. O sea, no esperemos que con lo que llevamos caminando en Cristo ya somos perfectos, ya hemos alcanzado. No. Es un proceso que continuará. ¿Listo? Entonces, aquí es donde tú y yo tenemos que empezar a trabajar. Tenemos que tomar medidas en el asunto. Y aquí la pastora nos hablaba de algo que me llamó la atención. Lo nombró, pero yo sí quiero desglosar ese ejemplo que ella dio. Ella nos decía que eso es como un padre que paga por su hijo en la universidad y espera que salga y sea un buen profesional. Pero también hablaba de obtener un grado, y esto me hacía analizar lo mismo, porque para obtener un grado no solamente consta de yo venir a un salón, sentarme, escuchar a unos profesores y ya. ¿Ustedes creen que así al finalizar el año voy a obtener un grado de bachiller? ¿Voy a obtener un grado de profesional? ¿Cierto que no? Y ahí es donde está el problema, porque desafortunadamente en las cosas de Dios no le colocamos el mismo esfuerzo, el mismo sacrificio que cada uno de nosotros debemos tener en este asunto. Y la pastora nos ha repetido muchas veces el hecho de asistir a una iglesia, de estar en un grupo de estudio, no nos hace cristianos. Y a eso es lo que yo voy con este punto. No es simplemente venir a escuchar una predicación, tal vez estudiarla de vez en cuando, sino que tenemos que mostrar, nos decía, tenemos que mostrar que realmente estos principios son nuestra vida. Eso es lo que tenemos que hacer tú y yo. Lo mismo pasa en un colegio, no en una universidad. A ti te dan las bases, pero tú tienes que estudiar, tú tienes que dedicar tiempo. Y recuerden, nos ha repetido hasta el cansancio el Señor, el que no tiene tiempo para Dios, Dios no tiene tiempo para ti o para mí. Entonces, igual que en una universidad, igual que en un colegio, tú y yo tenemos que hacer un sacrificio. Y eso me hacía recordar muchas cosas cuando pasé por el colegio, por la universidad, los sacrificios que tocaba hacer. Porque muchas veces el profesor simplemente daba el tema y a ti y a uno le tocaba salir y estudiar, meditarlo, hacer un montón de ejercicios para el día del examen, mostrar con una nota que uno sí había aprendido. Aquí el examen es las dificultades a diario que se nos presentan en nuestras vidas. ¿Y cuál es el esfuerzo que tenemos que hacer? Tenemos que estudiar su palabra, tenemos que estudiar las predicaciones que nos dan. Ese es el esfuerzo que debemos hacer, el sacar tiempo con Dios, el sacar tiempo para que su precioso Espíritu Santo nos abra el entendimiento y nos haga comprender lo que Él tiene para cada uno de nosotros y así poderlo llevar por obra. Entonces es nuestra responsabilidad. Y recuerden, Dios no va a hacer lo que nos corresponde. Si tú no conoces los principios de Dios, pues no vas a ser perfecto. Y no es solamente un principio, no. Todo esto que está contenido en esta carta de amor son los principios que Él tiene para ti y para mí. Y no nos engañemos. Entendamos algo muy importante. Esto que Dios dejó escrito aquí es para nuestro beneficio, no es para Él. No, es para nuestro beneficio. Es para que seamos, como dice aquí, tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor.
Esa madurez la vamos a encontrar aquí, pero cuando se tatúe en nuestra mente y en nuestro corazón, cuando se haga realidad todos estos principios. Porque si no, fácilmente los van a enredar en el mundo. Por eso Él dice, nuestro Padre, que debemos cambiar nuestro entendimiento, no dejarnos enredar por este mundo. Vamos a ver Gálatas 2:20 y dice, mi antiguo yo, el antiguo yo de cada uno de nosotros que nos están escuchando el día de hoy, en esta noche, ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí, en NTV. Entonces vemos cómo dice, mi antiguo yo lo tengo que crucificar. Tengo que crucificar mi vida a diario. ¿Para qué? Para que realmente tú y yo podamos mostrar a un Cristo. Si no, no lo vamos a hacer. Si no, no vamos a poder pasar el examen que tenemos a diario en nuestra vida. Porque el símil que hacía el Señor a través de la pastora, me lo mostraba el Señor igual, o sea, es lo mismo. Tú y yo vamos a tener que pasar durante toda esta vida un montón de escalones. ¿Para qué? Para madurar. Recuerden que es un proceso continuo, donde debemos alcanzar esa unidad entre la fe y el conocimiento que tenemos de Dios. Ese conocimiento, pero la fe es que yo actúo. Recordemos que la fe sin obras es muerta. Entonces debemos actuar. ¿Listo? Entonces por eso yo necesito crucificarme a diario, crucificar mi vieja naturaleza. Entonces pasa lo mismo que en un bachillerato. Uno va teniendo bases y va creciendo y va creciendo y va creciendo, hasta que ya llega al grado 11 y se gradúa. Pero aparte de eso, entonces tiene un examen IFEX, o saber, creo que se llama ahora, y tú tienes que responder. Pero no nos quedemos allí. Los que tienen o han tenido la oportunidad de pasar por una universidad, un estudio, el que sea, yo puedo obtener un título y lo puedo tener colgado en la pared y mostrarlo allá. ¿Sí? Es el título de mostrar. Pero eso realmente me hace ingeniero, eso realmente me hace odontólogo, eso realmente me hace cirujano, eso realmente me hace abogado. No, lo que realmente me va a hacer abogado es mostrar que ese conocimiento que se adquirió durante todo ese tiempo lo puedo ejecutar. Lo puedo llevar a la práctica. Eso mismo pasa en la vida cristiana. Por eso es desde adentro hacia afuera. Yo tengo que dejar que esos principios del Señor afecten mi interior. Yo tengo que estudiar, yo tengo que analizar, yo tengo que dejar que el Señor toque mi espíritu. Recuerden que la palabra es ese espejo que me muestra cómo estamos. Entonces, cada palabra que sale de la boca del Señor tiene que tocar y traspasarnos como esa espada de doble filo. Tiene que hacer en nosotros no solamente, uy, impresionante esa palabra, uy, no, esa frase me tocó. Y eso es quedarse sentado en un salón de clases y recibir, y ya. Eso no te va a asegurar que al final puedas obtener el premio. Aquí en la tierra es simplemente un grado, pero para la eternidad ¿vas a disfrutar o vas a sufrir? Eso es lo que nos estamos jugando. Por eso el Señor demanda de ti y de mí que seamos perfectos. Y por eso tenemos que mostrar a ese Cristo vivo en nosotros.
Por eso es necesario mostrarlo. Hebreos 2, del 1 al 3 en NTV dice: así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ella. Entonces miren cómo nos está diciendo: hey, presta mucha atención. Y él me recordaba, no sé, de pronto muchos tendrán una capacidad intelectual muy grande, pero yo me acuerdo que a uno le tocaba ponerse a estudiar. Habían cosas, por ejemplo, en el caso particular, lo que era aprender fechas, nombres, ríos, toda esa cosa, me dificultaba. Y entonces yo tenía que esforzarme lo que me habían enseñado. Entonces yo tenía que coger y sacar, y hacía una propia estrategia para aprenderme todas esas fechas, ciudades, acontecimientos, bueno, todo eso de historias sociales que siempre se me dificultó. Ahora aquí en Cristo, que nos está diciendo: hey, presta atención a esas verdades, presta atención. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo que estudiar, yo tengo que sacar tiempo para el Señor. Y vuelvo e insisto, si tú todavía no tienes esa oportunidad, si todavía lo estás pensando, meditando, tienes la oportunidad de inscribirte en un curso. Hay varios horarios para que tú te insertes, porque allí tal vez te van a poder explicar muchas cosas que uno solo no entiende. Eso me pasaba cuando uno estaba en el colegio, entonces uno tenía que ir y preguntar. Entonces uno iba y buscaba. Yo me acuerdo que entonces el esfuerzo que hacían nuestros padres: vaya y búsquele a usted un profesor que le enseñe más, que le pueda explicar y ampliar lo que le dieron en clase. Lo mismo pasa aquí. Esto mismo sucede aquí en Cristo. El Señor te da una predicación, la cual tú y yo oímos domingo, miércoles, pero también coloca unos maestros, unos líderes, unos coordinadores, los cuales tienen que ampliarte, los cuales van a resolver ese poco de dudas que surgen a medida que tú vas leyendo, que vas estudiando. Pero aparte de eso, tienes el mejor maestro, que es el Espíritu Santo. Es sentarte con Él. Te invito, ven, yo quiero saber qué es esto. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que está diciendo aquí en Hebreos 2:1? Y Él te va a ampliar. Pero aparte de eso, que tú le puedes decir: bueno, listo, Señor, eso está muy bien y entiendo el concepto. Pero aquí dice: no sea que nos desviemos de ella. Entonces yo necesito saber qué hay en mi vida que, conforme a sus principios, conforme a sus verdades, estamos caminando en ellas. Perdón, porque tal vez nos hemos desviado. Fácilmente nos podemos desviar. Los afanes del mundo, las situaciones, las situaciones en las cuales estamos atravesando pueden hacer que nos desviemos de esas verdades. Entonces, ¿qué necesito? Que Él me muestre, que Él me revele mi interior, que Él me pueda decir: mira, el Señor ante esa situación dice esto, pero tú estás actuando así. Y Él te va a mostrar. Yo espero y te voy a dar la fortaleza. Recuerde que Él no nos impide atravesar el valle de sombras, no. Él dice que su vara y su callado nos infunden aliento, nos dan la fortaleza para atravesar ese valle. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Pero si tú simplemente recibes la prédica, sacas una media hojita ahí de apuntes y hasta ahí se acabó, te vas a estar desviando. No vas a ser perfecto, que es lo que nos está indicando el Señor. Pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme, y toda la infracción de la ley, todo acto de desobediencia, recibe el castigo que merecía. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande, que primeramente fue anunciado por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? Entonces, ojo, miren, nos están diciendo: pilas,
porque en el pasado los que no escucharon el mensaje de Dios recibieron su castigo. Entonces no pensemos que, nos vamos a librar. No, está diciendo pilas, porque si tú y yo descuidamos la meta que tenemos, que es la vida eterna, la salvación, la transformación de nuestro ser, la madurez de nuestro ser, va a haber castigo. No lo estoy diciendo yo. Mire, aquí lo dice. ¿Qué te hace pensar? O sea, ni siquiera te metas eso en la cabeza. No creas que vas a poder librarte. No. Por eso nos dice, cuidémosla. Cuidémosla. ¿Cómo? Ya le di las herramientas. Ya les hice un símil, ya les hice un paralelo. Lo que pasa en la parte natural como estudiantes para un crecimiento intelectual. Ahora lo tenemos que hacer en el ámbito espiritual. Por eso debemos ir a la par. Eso es lo que debería ser necesario. Ahora, esto nos lleva al segundo punto. Una vida sin crecimiento es una vida estancada. Porque si yo no cumplo el primer punto, si yo no hago ese primer punto de esa demanda que tiene el Señor con nosotros, ¿qué va a pasar? Pues nuestra vida se va a estancar fácilmente, porque si nosotros no estamos escuchando su voz, si yo no dedico tiempo, si yo no estudio, si yo no me esfuerzo, ¿qué va a pasar? Voy a tener una vida estancada. Y de antemano Él me dice que cuando mi vida está estancada espiritualmente, voy a estar frustrado. Porque somos íntegros. Yo no puedo separar mi parte espiritual de la parte emocional y de la parte física. No podemos hacerlo. Todo es un conjunto. Entonces, por eso tenemos que tener ese crecimiento íntegro. Entonces, yo tengo que crecer espiritualmente, emocionalmente, físicamente, intelectualmente. Tenemos que crecer a la par. Por eso es que nos cuesta cuando llegamos a Cristo y llegamos ya con una edad de 30, 35, pues se nos dificulta un montón de cosas. ¿Por qué? Porque tenemos que equilibrar lo que durante mucho tiempo estuvo desequilibrado. Porque la vida espiritual me va a traer el equilibrio en la parte emocional. Solo Él lo puede hacer. Entonces, ahí es donde tenemos que tener en cuenta. Y nos lo decía Mateo 7:19. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol de su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Estoy leyendo Mateo 7:19-20 en NTE. Entonces miren que aquí nos está haciendo también un paralelo y nos habla de un árbol que si no da frutos buenos se corta y sirve de chamizo para hacer una fogata. Y aquí nos está diciendo que de la misma manera tú y yo podemos identificar. Es visible. Es visible. Puedes identificar a la gente por sus acciones. ¿Cómo te conoce? Y no estoy diciendo tal vez el grupo de estudio en el que estás, sino cómo te conoce tu familia. ¿Qué dirían tus hijos si les preguntáramos? ¿Qué dirían tus padres si les preguntáramos? ¿Qué dirían tus vecinos si les preguntáramos? De hecho, Timoteo lo dice. O sea, Timoteo dice, hey, ¿vas a poner a alguien a un cargo dentro de la iglesia? Vaya y pregunte. Vaya, pregunte quién es realmente esa persona. Porque aquí, como nos decían antes la pastora cuando veníamos y nos congregábamos presencialmente, todos tenemos aureola. ¿Pero realmente eso es lo que somos? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Entonces, ¿cuál es el fruto que estamos dando? ¿Cómo nos conocen? Y aquí yo me haría una pregunta y es, ¿cuánta frustración hay en tu vida?
¿Estás amargado? Si tienes un sí por respuesta, esto es parte y eso es muestra de que tu vida está estancada. Es un alerta que te da el Señor para decirte: hey, estás estancado, estás cojo, porque no estás caminando integralmente en tu vida. Hay cosas en tu vida que no están en el escalón, en el nivel que deben estar. Y mire Filipenses 3, 13 y 14 de NTV dice: no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Entonces, miren cómo Filipenses está diciendo lo que sucede en nuestra vida. Entonces, igual que pasa en el colegio, igual que pasa en la universidad, tú vas avanzando. Pero tú no te puedes quedar allá: ay, es que tan chévere que yo la pasé en el colegio, ay, yo salía con mis amiguitos y disfrutaba y comíamos once. No, tú vas avanzando. Ese conocimiento que adquiriste ya debe estar intrínseco en ti y tú vas avanzando y vas avanzando y vas avanzando. Lo mismo pasa en Cristo. Tú tienes que, recuerden, los principios, las verdades de Dios, lo que has escuchado, tiene que haber convertido en una semilla en tu corazón. Y tienes que hoy estar dando fruto de esa semilla para poder recibir más y más y más semillas. Porque ese es el crecimiento que debemos tener día tras día. Si no es así, complicado. Y nos decía ella: cada semilla debe ser expuesta para darle crecimiento y fruto a su debido tiempo. Entonces, miren los símiles que hace, o los comparativos que hace el Señor en su palabra. Yo creo que aquí la mayoría, si no en el colegio, tuvimos la oportunidad de que nos daban una semilla y la colocábamos en un vaso, le poníamos un poco de algodón y dejábamos ahí un frijol, una arveja, bueno. Y al poco tiempo empezaba a salir la raíz, porque quedaba expuesta ¿qué? Al agua, quedaba expuesta al sol. Lo mismo pasa con nosotros. Si yo expongo esta palabra a la oración, si yo expongo esa palabra que nos dieron a la intimidad, al estudio de esa misma palabra, al reflejarme en esa palabra, no es simplemente: sí, chévere esta palabra. No, ¿qué me está diciendo a mí? Que escudriña mi interior y muéstrame cómo estoy realmente. Porque recordemos que nos autoengañamos muchas veces. Tenemos un montón de caras. Por eso Pablo lo dice ahí: debemos estar a cara descubierta para podernos ver realmente cómo estamos. Entonces, esa es la forma de exponer esas semillas que Dios nos ha dado, nos brinda día tras día. Por eso te mete en una congregación, en una iglesia. No es simplemente para llenar un hueco, una silla o nada, no. Es para que tú puedas recibir esa palabra, puedas recibir ese mensaje de bendición. Pero a través que vas creciendo, tú tienes que hacer tu esfuerzo espiritual. Tú tienes que hacer tu esfuerzo metiéndote con Dios, estudiándola, poniéndola por obra. No se engañen, no sean simplemente oidores de la palabra, sino seamos hacedores de ella. Entonces, eso es lo que nos va a dar. Eso es exponer esa semilla para que crezca, para que maduremos. Por eso le dio duro el año pasado, el 2020, con exponer realmente quiénes somos. Porque muchos de nosotros queremos con las caretas que nadie se dé cuenta. No, déjese exponer, muéstrese tal cual como es, para que comience su proceso de liberación, para que rompa. Sí, la semilla tiene que romperse por dentro.
Si el grano de trigo no muere y cae en tierra, no va a dar fruto, va a quedarse solo. Eso es lo que sucede. Por eso mires la importancia de los grupos, donde tú hablas y muestras tu interior, muestras realmente cómo es. Es que mire, esta palabra el Señor me reveló, me mostró que yo era una persona iracunda, y va sacando y va mostrando. ¿Y eso qué va a hacer? Va a hacer que la palabra, esa agua de vida, te empiece a limpiar y te lleve a profundizar mucho más. Y eso te va a dar crecimiento para que no sigas con frustraciones, para que no sigas con amarguras, sino que realmente seamos libres de todas y cada una de ellas. Colosenses 3:9 en NTV. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Entonces, para no tener una vida de frustración, para no tener una vida estancada, ¿qué tengo que hacer? Tengo que vestirme nuevamente. ¿Con qué? Con la nueva naturaleza que Él te está dando. No podemos seguir con nuestros actos pecaminosos. No podemos seguir una vida de pecado, sino que tenemos que vestirnos, revestirnos de esa nueva naturaleza. ¿Y cómo lo hacemos? Intimidad con Dios. Estudio de su palabra, dejar que Él me revele quién soy yo, confesar. Confiésense unos a otros sus pecados para que sean sanos, dice la palabra. Entonces mire lo importante, mire lo integral de todo esto. Entonces si tú dejas de hacer esto, vas a estancarte. Nos vamos a estancar. Entonces es importante que estas verdades que tú y yo escuchamos en cada predicación, que tú estudias y que escuchas de su propia voz, sean semillas que caigan en nuestro interior y empiecen a dar el fruto que Él desea y anhela. ¿Listo? El tercer punto es un crecimiento permanente y continuo. Y volvamos al ejemplo del colegio. Eso es dele y dele y dele y dele. Uno arranca a estudiar y parece, como muchas personas escuché alguna vez en la iglesia, ay, pero ¿será que toda la vida voy a estudiar? Pues si uno estudia y analiza su vida natural, desde que uno arranca, desde niño lo meten a párvulos, prejardín, jardín, kinder, y ahí arranca uno. Hasta que ya termina su bachillerato y después entonces hace un técnico en el SENA, o si tiene la oportunidad en una universidad y terminó y consiguió un empleo, y entonces tiene que seguir estudiando ya por su cuenta porque hay cosas que hay que irse actualizando. Entonces es una vida de estudio todo el tiempo, es una vida de preparación, y aquí nos estamos preparando día tras día, porque no es simplemente estudiar, como hablamos en este ejemplo que el Señor daba, sino que aquí va en el crecimiento. Ahí se crece intelectualmente, pero aquí crecemos espiritual, emocionalmente, a la par, que eso nos da la madurez. Entonces miren lo importante de esto. Y Proverbios 4:18 en NTV lo dice: el camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Si tú has podido viajar de pronto aquí en Bogotá, como tenemos las 4 estaciones en un solo día, de pronto no tanto, pero si tú has podido ir a Tierra Caliente, donde tú ves y ves un amanecer donde a tu espalda está oscuro, pero a tu frente tú alcanzas a ver unos tonos naranjas, rojos, que se van camuflando entre ese azul oscuro. Pero a medida que va avanzando el tiempo, tú vas viendo que eso va alumbrando y va alumbrando y va alumbrando, y ya hasta lo sentimos, porque ya sentimos ese calor que emana el sol. Eso nos está pidiendo el Señor.
Eso es lo que tenemos que hacer, mostrar ante el mundo. ¿Qué espera el Señor de nosotros? Que listo, los que llevan un tiempo en Cristo, los que están arrancando, listo, ellos van ahí, ellos van avanzando, pero de ti y de mí que tal vez llevamos más tiempo, ¿qué espera el Señor? Que cada día nos parezcamos más a Él. Y eso es algo continuo, tú no puedes detener, aun cuando hay un eclipse, eso es por un momento y pasa el momento y sigue alumbrando. Entonces eso sucede, o sea, vamos a tener momentos duros, momentos, pero yo no me puedo quedar ahí, porque me estoy estancando y un agua estancada huele a picho, porque el estancamiento es muerte. Entonces por eso es necesario que seamos permanente y continuo. Que si te conocieron en tu familia, en la casa, un cascarrabias, ya eres una persona que puedes controlarte, ya eres una persona que analizas antes de responder, que aunque te hieren, tú en tu tranquilidad y puedes actuar. Entonces, es eso, es lo que debemos estar haciendo cada uno de nosotros. Y nos decía el Señor, cada uno de nosotros tenemos que mostrar esos frutos dignos de arrepentimiento, pero el mayor fruto que debemos mostrar es el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 y 23 en NTV. Pero la clase de fruto que el Espíritu Santo produce, ojo, produce como la semilla. No está diciendo que el fruto que el Espíritu Santo da, no, produce. ¿Sí ven? Esto es poco a poco, pero yo tengo que verlo. Como uno ve el frijol en su vaso, uno empieza a ver que las raíces empiezan a salir y después empieza a salir el cogollito. Uno lo ve, es visible. Y tal vez hay personas que son como el bambú, que las raíces son profundas y no se ve nada y dura mucho tiempo, pero cuando sale están firmes, pero después de un tiempo se va a ver, bueno, son años, pero se ve y eso empieza a crecer de una y eso hasta que ya se forma un bambú de unos buenos metros de altura. Entonces, lo mismo pasa en nosotros. Entonces, produce en nuestra vida. ¿Listo? Entonces, cuando tú haces, primer punto, el Señor demanda de nosotros ser perfectos, entonces estamos todo el tiempo mostrando, todo el tiempo con sus principios, con sus verdades, haciendo realidad. Y aparte de eso, entonces cojo mi vida estancada por muchos años y dejo que empiece a crecer, empiezo a quitarme la frustración, empiezo a quitarme la amargura, empiezo a quitarme un montón de cosas. Entonces, ¿qué va a suceder? Entonces va a producir en mi vida esto, amor. Y entonces voy a poder cumplir lo que dice su palabra, porque a veces nosotros, y por eso el lema de este año es ser antes que hacer, y nos desvivimos por hacer, y entonces nos enseñaron, entonces uno hace y se vuelve más misericordioso que el mismo Señor, y entonces le traigo el del semáforo un montón de cosas, y aquí, y allá, pero no me amo a mí mismo, y la palabra es muy clarito, amen a los demás, ¿cómo? Nos amamos a nosotros mismos. ¿Y qué es amarnos a nosotros mismos? Salir del estancamiento. Que realmente cada día nos parezcamos más a Cristo. Eso es amarme. Porque sé que la mejor meta, lo mejor que podemos obtener es parecernos a Cristo. Entonces, cuando yo me amo, cuando el Espíritu Santo produce en mí ese amor, yo voy a querer parecerme más a Cristo. Yo voy a dejar esas áreas en mi vida que están estancadas. Porque he dejado que Él me toque. Porque he dejado que Él me transforme. Porque he dejado que Él haga realidad en mi vida sus planes y sus propósitos. Y por eso cada día me estoy pareciendo más a Él. Después me va a traer alegría, no importa la situación en la que estemos, no importa que vienen momentos difíciles, que estamos viendo momentos difíciles, no solo en Colombia, en el mundo, pero yo tengo esa alegría, tengo esa paz, tengo esa paciencia de confiar en Dios, gentileza, bondad, fidelidad, humildad,
control propio, dominio propio. No existen leyes contra esas cosas. Entonces, son producidas por el Espíritu Santo cuando tú cumples estos 3 pasos, estos 3 puntos que el Señor nos dio. Esto es integridad. Entonces, eso es lo que necesitamos. Por eso necesitamos cada día crecer y crecer y crecer y crecer. No podemos quedarnos estancados. Y segunda de Pedro nos lo decía. Segunda de Pedro en NTV 1.5 dice: en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, completando su fe con abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento. ¿De qué? De su palabra. El conocimiento con control propio. El control propio con perseverancia. La perseverancia con sumisión a Dios. La sumisión a Dios con afecto fraternal. Y el afecto fraternal con amor por todos. Cuando más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Entonces miren cómo el Señor nos está diciendo, eso es como una receta. Sí, entonces, porque si usted la lee, entonces dice, entonces tenemos que esforzarnos. Tengo que hacer un esfuerzo. Ya hablé cómo es el esfuerzo, ya está primero y segundo punto. Entonces yo tengo que hacer un esfuerzo para responder a las promesas de Dios. ¿Listo? ¿Y qué hago? Y empiezo en esa fe, creyendo en Él, pero empiezo a abundar en provisión de excelencia moral. ¿Sí? Entonces como si le echara, échele un poquito de agua, échele un poquito de azúcar, échele un poquito de sal, de vainilla, etcétera. Eso es lo que hay que hacer. Entonces yo me tengo que esforzar. Yo tengo que hacer un esfuerzo máximo. Y por eso es necesario lo que ya hablamos, las verdades en Cristo. Y así voy a poder tener ese afecto fraternal y el amor por todos, pero conforme a como Dios dice, no como yo creo que debía ser. Y por eso es que terminamos ayudando a personas que realmente no van a aceptar, donde esa semilla que tú sembraste sea una semilla de palabra, sea una semilla de un abrazo, sea una semilla económica, una provisión que le diste con un mercado, una ropa, etcétera. Tal vez esa semilla para ellos caiga en terreno infértil, muerte, y no va a producir y no te va a dar un fruto. Entonces tú tienes que saber aún en dónde se siembra. Por eso nos lo hablaba el domingo la pastora. Por eso el Señor te coloca en situaciones, te coloca en lugares especiales. Porque recuerden, todo es para beneficio propio. No es para beneficio de Dios, es para nuestro propio beneficio. Entonces, por favor, miren cómo necesitamos, pero esto es paso a paso. Recuerden que esto es un proceso, porque por eso el Señor dice, se produce en nuestra vida. Entonces nos habla de proceso. Por eso es necesario que dediquemos tiempo, que, como dice aquí, esfuércense al máximo por responder. Entonces tenemos que responder por nuestras cosas. Dios no va a hacer lo que nos corresponde, por favor. Dios no va a hacer lo que nos corresponde. El estar sentado en una predicación, el anotar, el tomar apuntes, el dedicarle tiempo y estudiar esa predicación, el decirle, bueno, Espíritu Santo, muéstrame esto que está hablando aquí, ¿qué pasó? Tal vez yo sea ese ciego que hoy me olvidé de todas las cosas que Dios hizo en mí. No sé, pero yo tengo que dejar que Él sea el que me muestre, el que me revele. Pero si yo no tengo tiempo, ¿cómo me va a mostrar?
Y aparte de eso, no me inserto en los grupos, no hago parte donde tengo la oportunidad. Hey, mire, el Señor me mostró esto y claro, yo era una persona así. Hoy confieso y hoy saco mi pecado delante de ustedes. Tenemos que quitar, recuerden, ese respeto humano. Entonces, hermanos, aquí están estos fundamentos que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Esforcémonos, dediquémonos, hagamos lo que nos corresponde, que Dios hará lo que a Él le corresponde. Pero Él desea y Él anhela, recuerden Proverbios 4 y 18, Él quiere que los justos, tú y yo somos justos porque hemos sido justificados por Jesucristo, por el precio en el madero de la cruz. Por eso somos justos y por eso Él espera de ti y de mí que día tras día nuestro crecimiento sea mayor, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Esa madurez que Él está esperando de ti y de mí. Oremos. Padre, te queremos dar muchas gracias. Gracias porque estos son oportunidades de transformación, estos son oportunidades en las cuales tú nos mueves el piso del conformismo donde estamos, del estancamiento, de la amargura, de tantas situaciones en las cuales podemos estar. Pero sabemos que tenemos una oportunidad y si tú hoy nos estás hablando es porque tú nos quieres ayudar, porque tú nos quieres llevar de tu mano preciosa bajo el poder del Espíritu Santo para dar ese fruto de bendición, esos frutos dignos de arrepentimiento, para que día tras día nos parezcamos más a nuestro Señor Jesucristo, al que se hizo verbo, para que nosotros pudiéramos permanecer, poder estar delante de tu presencia. Por eso te agradecemos. Gracias por ese inmenso precio que pagaste por nosotros para rescatarnos, para darnos oportunidad de salir del estancamiento y poder crecer integralmente, para ser personas sanas en todas las áreas de nuestra vida, para que puedan ver que el conocimiento, la inteligencia que hemos obtenido aquí en la tierra, la podemos usar para beneficio de todos los demás, porque somos equilibrados emocionalmente, espiritualmente, y no que somos personas que solamente egocéntricas, que pensamos en nuestro propio beneficio, y no en ayudar a los demás en estos momentos donde el mundo necesita la mayor ayuda, que es conocerte a ti. Y ellos no van a leer una palabra, ellos no van a leer este libro, esta carta de amor, pero sí nos van a leer a nosotros. Ellos tienen la oportunidad de ver en nosotros a ese Cristo resucitado. Ayúdanos a cada día crucificarnos en el madero de la cruz para que tú crezcas y realmente seas digno de honor y gloria. Gracias te damos, Abba Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Feliz noche, Dios los bendiga y estemos dispuestos a seguir creciendo. Bendiciones. Practica la palabra y marca la diferencia, sembrando, diezmando y ofrendando en tu iglesia Cielo Nuevo a las Naciones.